Hola, buenas, soy el gran mestre Álvaro Alonso y en este vídeo vamos a hablar de Marc Barceló, el nuevo talento de Tarragona, de Cataluña, que está asombrando a todo el mundo. Con solo 9 años ganó su primera partida a un gran maestro. Así que vamos a ver qué tal ha ido. Marc Barceló, quizá ya habéis oído de él porque recientemente quedó campeón del mundo sub-10 en modalidad rápida y luego quedó subcampeón del mundo en modalidad blitz, así que no es casualidad. Y es uno de los jugadores más fuertes que pues, empieza a coger nombre. Ya cerca de los 2200, también es de los mejores del mundo de su edad, pues se enfrentaba en este campeonato de Cataluña, que es por eliminatorias. Y en general, ¿cómo funciona este formato? Hay 16 jugadores y el primero se enfrenta al último y así se van enfrentando hasta que, pues yo qué sé, el séptimo se enfrenta con el octavo y sí. Entonces, los jugadores, en principio un poco más, con menos ranking, se enfrentan a los más fuertes. En este caso, Marc Barceló se empleaba a uno de los mejores jugadores de Cataluña, Hipólito Asís, que ha quedado campeón de Cataluña en varias ocasiones. La primera partida hicieron tablas, se quedó bastante mejor en una Caro-Kann Hipólito Asís, creo por falta de conocimiento un poco estratégico de Marc, pero Marc mantuvo la tensión y en este caso jugó bastante rápido, quiero destacar eso, y con bastante concepto y mantuvo la partida viva y consiguió hacer tablas muy meritoriamente. Nos vamos a centrar en la segunda partida. Ya vais a ver un montón de partidas suyas en breves porque no he visto un talento así en tiempo. Y también me recuerda un poco a la partida que, bueno, un poco a Faustino más bien, que es el estilo un poco más pragmático, práctico y no tanto de buscar complicaciones muy tácticas ahora que es tan pequeño, ¿no? Entonces vamos a empezar y empezó con E4. Voy a hacer una pequeña mención que a mí cuando me impresionó más fue en el Campeonato de Cataluña de edades, que vi una partida suya que jugó, con blancas jugó esto, ¿no? En el sub-10. ¿no? Y aquí pues iba a jugar pues una posición de una reti, ¿no? Y digo, jolín, sí que sabe teoría, madre mía, cómo prepara. Y aquí, no sé exactamente el orden, creo que era aquí, simplemente cambió el peón y luego jugó con B3, alfil B2, empezó a sacar las piezas y poco a poco fue superando a su rival. Me recordó muchísimo, ahora que hice el curso de Gukesh, al inicio de Gukesh, que básicamente intentas posiciones, cambiar piezas, saber dónde van tus piezas, teoría bastante simple, y a partir de aquí ir jugando. Tener esa capacidad ya a esta corta edad, que apenas tiene 9 años, de hecho le faltan 3 meses todavía para cumplir los 10, o sea, es todo muy meritorio. Sin más, hacemos una pequeña introducción a Marc Barceló. Vamos a esta partida con blancas de la segunda ronda, de la segunda vuelta de la eliminatoria, partidas lentas contra Hipólito Asís. Entonces, E4, E5, alfil B5, A6, alfil A4. En este caso también destacar que está jugando española. En general es una defensa bastante ambiciosa cuando estás empezando a jugar ajedrez, ya que hay un montón de variantes, un montón de líneas. ¿no? En este caso, Tommy, Hipólito Asís, lo conocemos por Tommy. Seguramente se me va a escapar a lo largo del vídeo, pero cuando hablo de Tommy me refiero a Hipólito Asís. Entonces estás en roque, alfil C5, opta por unas líneas más críticas. En este caso, hoy en día se juega en la élite, es bastante una de las líneas más profundas, pero es un poco más crítico B5 y alfil C5, pero supongo que intentaba pues, sacar un poco a Marc de la zona de confort. Y de hecho, tras B5, alfil B3, aquí transponemos a lo que vendría a ser un Arcángels, que tiene, por ejemplo, Caruana hizo un curso, Chessable es una de las líneas más principales, Woodward, por ejemplo, el joven, que hemos hablado bastante de Estados Unidos, la juega todos los días. La idea es que aquí se transpone, ¿no? Con este orden permite al blanco esta jugada extra, que en teoría el módulo le gusta un poco más, pero no. Marc sigue con la teoría, D6, D4, alfil B6. Y aquí Marc, una de las cosas que he visto que hace mucho es no meterse en líos, simplemente quiere jugar. Y si no sabe muy bien cómo sacar o hasta qué punto ha preparado la teoría, porque lo tiene 9 años. Entonces aquí me gusta mucho que hace peón por. No sé si es por planteamiento del entrenador o lo que sea, dice, vamos a simplificar la posición, vamos a llegar a posiciones donde entiendo dónde me van mis piezas. ¿no? Entonces aquí, tras caballo por E5, es importante que el negro se deshaga de este caballo antes de cambiar las damas, ya que si no, este caballo, como hemos dicho muchas veces, se va a quedar mal por este peón. Este va a ser un tema que va a aparecer bastante rápido. Entonces, caballo por, se cambian damas. Aquí se podría comer en F7, pero bueno, el negro consigue bastante contrajuego después con torre F8. Entonces aquí Marc pues simplemente saca la pieza, caballo D2, rey E7, caballo F3, caballo D7. Y aquí, curiosamente, todavía hay bastantes partidas, ambos jugadores están jugando muy rápido. Y aquí Marc entiende muy bien que si no hace alfil D5, el negro va a jugar o alfil B7 o C6 y este alfil va a quedar un poco fuera de juego. Entonces aquí hace alfil D5, torre B8 y A4.
No sé si hace alfil D5 por ese motivo o porque A4 es bastante temática en las españolas y que el problema es que caballo C5 nos molestaría bastante. Entonces, no sé muy bien si es un motivo u otro, pero básicamente, tras alfil D5 y A4, el blanco pues tiene esta pequeña presión que siempre da un poco de ventaja en la española, ya que tengo esta ruptura potencial, esta presión que, bueno, siempre tienes que lidiar con ella. Entonces, tras F6, el negro, honestamente, se ha quedado súper bien. Es una posición súper tranquila, no hay debilidades, el reino del centro no está en peligro. Pero aquí, tras F6, quiero destacar, porque esta posición es muy importante, y yo lo explico en prácticamente cada vídeo, que esta estructura, de la misma manera que Tommy Hipólito se ha cambiado este caballo porque el peón básicamente le hacía frente a ese caballo y le molestaba bastante, ahora se encuentra con el mismo problema Mark, que Mark ve que este caballo y este alfil chocan contra esa estructura de peones y aquí inmediatamente, pensando un minuto, hace caballo 1. Que quiero destacar porque objetivamente, ¿no? Si algunos estáis mirando módulo en mano, no es la mejor jugada, no sé qué, pero bueno, prácticamente sí lo es, pero lo que quiero destacar es eso, que conceptualmente ya entiende que esta pieza es la peor y cómo cambia un poco el estilo de ajedrez tan moderno, ¿no? Que hoy estratégicamente ya tienes chavales de 9 años que comprenden o trabajan un poco más estas estructuras. Entonces, este caballo 1, básicamente la idea es hacer caballo C2, alfil E3 seguramente y cambiar este caballo que le molesta bastante. Entonces, contemplar jugadas de caballo hacia atrás a estas edades y de hacerla al toque, que eso también quiero destacarlo, pues es bastante destacado. A partir de aquí, Proetasis empieza a calcular un poco, empieza a pensar, a gastar un poco de tiempo y hace alfil B7. Aquí no sé si comer en A4 me hubiera gustado un poco. De hecho, esto creo que es una jugada bastante más precisa, aprovechando que el blanco está un poco lento en todo esto. Entonces aquí creo que precisamente Mark entiende muy bien dónde van las piezas, pero bueno, en cálculo pues todavía obviamente tiene 5 años, pero aquí comer sería bastante bueno, que torre por caballo C5, te vas a mover la torre y tras alfil B7, curiosamente este peón D4 no lo vas a poder defender, ¿vale? Entonces aprovechando el momentum, por dicho que el blanco está reagrupando las piezas. Pero aquí, en cambio, tras alfil B7, Mark está bastante contento, captura y B4. Nuevamente, no es objetivamente la mejor jugada, pero nuevamente nos habla de lo que viene, ¿no? Mark, ¿qué ve ahora? Ve que el caballo quiere ir a C5, me va a molestar, me va a presionar estos 2 puntos, pues lo evito. Y además también le quito un poco de espacio a este caballo y luego poco a poco voy a ver con la otra pieza, ¿vale? Entonces aquí ya Hipólito piensa bastante. También tenemos que tener en cuenta que Hipólito iba un poco con la dificultad de que el día anterior, una partida tan ganada, se resistió y encima jugando al toque. ¿Sí? Entonces, claro, también la barrera psicológica es bastante importante y la confianza de Mark de decir, me da igual contra quién esté jugando, voy a jugar al toque. Honestamente, yo nunca pude hacerla, nunca pude tenerla y siempre pues me acababa apurando mucho de tiempo. Entonces ya es bastante importante y esa presión en el tiempo pues realmente es bastante fuerte. También lo hemos visto, claro, quedando campeón del mundo sub-8, sub-10 y subcampeón del mundo sub-10 en rápido y blitz, también ya te demuestra que tiene mucha agilidad en estas posiciones simples. Entonces aquí Hipólito hace caballo F8 para reubicar su caballo N6. No sé si es la mejor. Aquí nuevamente C5 o algo un poco más ágil. Quizá podría haber sido un poco mejor, pero bueno, ya es una posición bastante igualada. Tras caballo F8, caballo E6, el negro reubica su caballo. Y aquí Mark por fin, el caballo de que estaba en F3, pues lo tiene en una casilla bastante mejor. Aquí puede optar entre cambiar este alfil y cambiar y poner el caballo, pero dice, oye, mejor pongo el caballo, que amenaza a saltar, y ahora tras alfil por, tengo un alfil contra un caballo cuando hay peones en 2 flancos. Y además este alfil le hace pantalla al caballo, por lo tanto es una posición bastante buena para el blanco. No es suficiente para tener ventaja, no hay líneas abiertas en que el alfil se pueda aprovechar, las torres no tienen vías de acceso, si os fijáis. Las torres blancas, por ejemplo, la columna A no puedes aprovechar nada. Esta torre en B7 lo defiende todo muy bien. Este caballo en E6 defiende la base de la cadena de peones del negro. Realmente es una posición bastante igual. Aquí tras torre de 8, G3. Vemos que nuevamente sigue hablando contra este caballo. No sigue diciendo, no, yo te voy a controlar y poco a poco voy haciendo jugadas útiles. H6, H4. Nuevamente este caballo sigue, ¿no? Ahora ya vemos que no tiene ningún salto disponible, ¿vale? Aquí juega H5, que no es mala, y aquí pues Mark dice, vale, ya hemos planteado esta expansión, aquí quizá amenazaba H5, que a veces es temática para poner los peones en blanco, pero tras H5 hace torre F1, que creo que es muy buena. Dice, vale, ya he controlado este caballo, tengo el alfil muy bueno, y ahora quizá vamos a buscar la siguiente expansión.
No hace falta jugar peón por, no hace falta romper la tensión, realmente el negro nunca quiere comer. En este caso, pues este peón estaría bastante pasivo. En todo esto, el negro ha tenido muchísimas opciones de jugar dinámicamente, de justificar dinámicamente su posición. Por ejemplo, C5 aquí mismo, lo ha tenido en varios momentos. Y tras peón por, simplemente hacer torre C8, pues voy a comer el peón de C5, voy a volver con el caballo y se va a simplificar bastante hacia las tablas. Entonces, aquí hace torre de 6, que me parece una jugada bastante delicada. Intenta varias cosas. Puede intentar aprovechar estos huecos en casillas blancas. Tenemos en cuenta que el alfil de casillas negras no funciona muy bien con este peón. Y entonces aquí Mark juega bastante rápido también F4, que es una jugada importante. En este caso, el blanco quiere abrir la posición, tiene el alfil y tiene varios puntillos, ¿no? Tiene este peón, tiene este C4, este alfil que puede ir hacia dos lados. Recordemos que el negro H5 también. Y aquí la posición empieza a ser un poco más crítica para el negro. Y entonces aquí yo creo que Hipólito intenta arriesgar bastante y no sabe cómo hacerlo. Y aquí llegamos a uno de los puntos críticos de la partida. Porque aquí, por ejemplo, parece, no sé, hay varias jugadas naturales, pero aquí seguramente lo que le molestaba a Hipólito era que en algún momento F5 es una amenaza importante. Entonces aquí era curioso de ver G6, que es bastante similar a lo que pasó en la partida. Y la idea es que tras F5 comes. Y aquí, por ejemplo, el negro tiene dos opciones bastante buenas. Una es atacar el alfil y la otra es simplemente irse. Y tú dirás, ¿pero qué pasa aquí? ¿Cuál era el problema? Es que aquí el blanco puede ganar una calidad, pero a cambio el negro consigue una masa de peones bastante fuerte, el rey en el centro y precisamente muy bueno. Eso sería una muy buena transformación de material, ¿no? Tienen calidad por peón, pero fijaos que este caballo es muy bueno, estos peones no progresan mucho y la masa de peones central compensa bastante, ¿no? Entonces, aquí lo que intenta Hipólito es hacer lo mismo, pero abriendo demasiado la posición. Y aquí ya se vuelve bastante complejo. Y el problema que creo que aquí omitió es que, bueno, no sé si era solo el caballo G5, sino que aquí torre D3, que antes funcionaba muy bien, ahora funciona fatal, porque resulta que sin los peones centrales, que hemos intercambiado ahora mismo, ¿sí? Sin este peón N4, ahora el blanco va a tener una descubierta bastante fuerte. Entonces aquí, por ejemplo, tras caballo aquí, alfil C5, y el rey colapsa bastante. Entonces el rey tiene que irse a un lado, va a entrar esta torre y además va a entrar la otra rápidamente y el negro está colapsando totalmente. Curiosamente la torre de B7 se queda en tierra de nadie y el blanco se impone, ¿no? Entonces aquí Hipólito intenta caballo G7, pero ya esta posición, fijaos que no es lo mismo. El blanco ha cambiado este peón de G3 que no le servía de mucho por este importante peón central del negro. Entonces, a partir de aquí, Mark va a ganar la calidad y aquí, pues simplemente activa sus piezas. No debe ser la mejor manera. Aquí, por ejemplo, Mark podría haber hecho rey F2, que parece un poco más fina, manteniendo un poco esta tensión. Si caballo por, siempre hay torre H1. Aquí, después de peón por y peón por, aquí, por ejemplo, permite a Hipólito comer ese peón de una manera en que el negro ahora no pierde tanto material y puede intentar sobrevivir, ya que ahora solo hay peones en un flanco. El peón le va a perder igual, pero bueno, tiene bastante sentido decir, bueno, pierdo el peón, pero activo mi torre y me voy a comer el peón. Entonces aquí, torre B6, aquí parecía bastante mejor dar el jaque y caballo G5 para evitar torre H7 y tras torre por H5, pues al menos agrupar todas las piezas juntas, ¿no? Este caballo, por ejemplo, se va a poner en E5 y ya no vas a poder avanzar este peón y veis cómo el negro tiene esa amalgama, ese centro bastante inexpugnable y parece muy difícil que las dos torres puedan crear alguna deficiencia. En este caso optó por torre B6, que aquí concretamente hay un problema táctico que vendría a ser este jaque, que era bastante fino. Vale, nuevamente vamos a destacar, sobre todo que con sus 9 años es muy pragmático y realmente todas sus decisiones han sido buenas. Quiero centrarme en esto. Todas sus decisiones han sido buenas. Las únicas excepciones que podemos encontrar es pequeños detalles tácticos. Este torre H7 era muy fino, el rey 6 torre 1 y precisamente no te permito hacer rey D5 por torre por H5. Y si te acercas aquí, curiosamente ahora tengo esta galáctica rey F2 y tus piezas están extremadamente torpes. No es nada sencillo, el caballo no puede volver aquí, si caballo aquí torre por, tu rey tiene que tirar demasiado hacia adelante. Es una idea bastante concreta y la idea es que tras rey G6 simplemente torre H8 y luego voy a seguir con torre aquí, torre por. Básicamente, para que os hagáis una idea, el negro no consigue llegar con esto.
muy concreto, ¿vale? Entonces Mark pues come el peón y el negro consigue poner su caballo en E5. Entonces la posición es bastante igualada dinámicamente. El caballo compensa el hecho de que todos los peones tengan un flanco, hace que el caballo no tenga que estar ahí intentando trabajar demasiado, que es donde cuando el caballo tiene ciertos problemas. Entonces aquí también vamos a destacar una cosa importante. Aquí Mark tenía una ventaja de tiempo notoria. Entonces aquí simplemente sigue activando sus piezas. Dice, bueno, torre A1, yo voy a activar las piezas. Torre C6, torre H3, rey F5, trae el rey hacia aquí. Y aquí es una posición de estas difíciles, porque el negro está bien, pero tienes esa pregunta siempre de ¿me puedo quedar quieto? ¿Me tengo que mover? Y que no es nada sencillo. Aquí, honestamente, no es difícil recomendar una jugada. Creo que yo intentaría hacer esta jugada, en mi opinión, para activar la torre por aquí. Entonces, no sé si torre A5, pues aquí, por ejemplo, puedo hacer torre B8 y bueno, digamos que esta torre puede intentar ayudar, pero la idea es que ahora tengo caballo C4, tengo rey D5 quizá, puedo traer el rey. Pero claro, el negro digamos que tiene una posición que más o menos aguanta, pero no es sencillo quedarse quieto. Aquí hace D5 y compromete un poco su defensa. Ahora, por ejemplo, esta torre, fijaos que si esta torre desaparece de esta columna, va a haber un jaque incómodo que va a echar al rey. Entonces aquí, por ejemplo, das torre A5, torre aquí y ahora torre A7. Fija esta torre en el B6. Entonces ya no está atacando C3 y ahora entra por la séptima. Nuevamente jugando por concepto, no calculando, sino diciendo esta torre está mejor ahí y su torre está peor ahí. Entonces ahora si el negro intenta volver, ahora torre B7 sería muy molesto. Y ahora el negro pues no puede, fijaos que la torre aquí ya no tiene el mismo sentido. De hecho aquí ya solo una única jugada para no perder. Y nuevamente es un motivo táctico, ¿vale? Vamos a destacar que esta partida realmente Mark entendió muy bien estratégicamente y su rival tuvo muchas oportunidades dinámicas, pero no las fue aprovechando. En este caso, D4 era muy fuerte. La idea es simplemente que tras calle C6 consigo simplificar un poco el material. A ver, no es nada sencillo, nuevamente, porque aquí, rey aquí, resulta que te defienden el peón, resulta que te lo comes. Creo que el blanco quizá objetivamente todavía está ganado. Pero quiero destacar que, bueno, aquí ya, de golpe, la posición negra está empezando a colapsar. Aquí hace caballo C4, evitando torre 3. Pero aquí, nuevamente, Mark juega por concepto. No creo que aquí tuviera en mente ninguna amenaza concreta diciendo, bueno, mis dos torres del séptima van a estar bien. Entonces yo quiero destacar este enfoque, porque es muy difícil jugar así. Muchas veces, hoy en día se juega con algún objetivo concreto, pero ¿qué amenazo? Pero quiero algo material. Y Mark, fijaos que toda la partida ha jugado un poco bueno, estas piezas tienen que ir aquí, esta coordinación está mejor, y poco a poco, pues, por pequeños motivos tácticos, Hipólito ha ido cediendo ventaja. En este caso, rey F5, pues dice, pues voy a cambiar las torres. En este caso, el caballo le cuesta un poco defenderlo todo, y cambiando las torres, pues quizá voy a conseguir esto, ¿no? Entonces aquí, tras torre por, caballo B6. Aquí, por ejemplo, no sé si Mark hubiera hecho torre 7, que es una jugada muy fina, para cortar el rey y básicamente seguir con torre aquí y torre aquí. Y hay rey aquí y empezar a comer peones, ¿vale? Esto, por ejemplo, era una amenaza muy fuerte. Aquí gana con cualquier jugada, pero nuevamente no creo que Mark hubiera calculado con profundidad, sino diciendo, bueno, tiene sentido cambiar las torres y al negro le va a costar defender los tres peones tan separados de sí mismos. Entonces aquí hace torre A6 Hipólito para intentar defenderse y aquí Mark podía haberse comido el peón, pero aquí dice, oye, si me como el peón me va a dar jaque y el rey lo va a tener que poner en F3. Yo el rey lo quiero poner en D3, porque aquí tras rey aquí, torre D2 es mate. Entonces, esta posición también es buena, pero estamos alejando el rey un poco de donde lo que debemos tener. Entonces aquí Mark dice, bueno, voy a hacer rey D3 y si me hace torre A2, pues subo con el rey. Y ahora aprovecho precisamente, ahora se ve muy claro el problema que ha tenido el negro al tocar este peón de D6, que ha roto un poco su fortaleza y solidez en el centro. Entonces aquí tras torre jaque, rey C5, caballo A3 un poco ya la desesperada, Hipólito intenta defender el peón de B5 y ahora Mark pues simplemente con jaque, comiéndose el peón de D5, ya la posición está muy perdida y tras torre C2, torre D3, de hecho aquí Hipólito abandonó y con esto Marc Barceló había pasado de ronda. Realmente ahora esta tarde va a estar disputando la segunda partida de la segunda eliminatoria. La primera, de hecho, hizo tablas contra un fuerte maestro internacional, el David García. Y nuevamente sigue ahora prácticamente ya por encima de los 2200. Está jugando súper bien. Y quiero destacar nuevamente que os queréis con esta película. No creo, o sea, no sé, ¿no? A veces se diría, ¿no?, que parece que está jugando como un jubilado. Pero está jugando súper eficiente, súper rápido y cuando hay la oportunidad está castigando.
Entonces, es una muy buena manera. Digamos que no ha hecho ninguna jugada que requiera memoria, requiera una comprensión extraordinaria, entiende muy bien hacia dónde van las piezas. Quiero destacar varios momentos, ¿no? Aquí el caballo 1 al toque, que honestamente parece flipante. Aquí, como el negro ha tenido varias opciones dinámicas aprovechando las maniobras del blanco, pero que poco a poco, ¿no?, ha ido poniendo el caballo N3. Aquí ha dicho, oye, sé que la expansión del flanco de dama de rey es importante, pues voy a hacerlo, pum pum. Sé que ahora pongo la torre en C1 donde va a estar mejor, sé que ahora empiezo con F4, ya que en caso de hacer F4 antes, pues torre de 3 hubiera sido molesto, ¿no? Entonces, como poco a poco va trabajando esta posición y sobre todo que no tiene esa, no sé, esas, que honestamente en mi caso siempre ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? Esas dudas, ¿no? Ese, uy, estoy jugando a un jugador muy fuerte, sino que realmente ha jugado su mismo nivel, con la misma tranquilidad, y realmente la proyección de Marc es, ya hace un par de años empezó a hablar de Marc, ya me lo comentaba Miguel Illescas, uy, este chaval, y bueno, y estamos muy contentos por su proyección y realmente ahora, hoy en día, con los talentos que están saliendo en Cataluña, ¿no? Pienso ahora, sí, me voy a dejar alguno, pienso en Alex Villa, ¿no? Maestro internacional súper joven y que realmente va a ser gran maestro en poco también. Y como ahora, bueno, cada vez va siendo más talentos, estamos hablando el otro día de Faustino, pero ahora ya estamos con el siguiente, entonces realmente es muy esperanzador y realmente estoy muy contento y con ganas de ir siguiendo este campeonato de Cataluña y cómo sigue avanzando. Así que nada, espero que os anime también a que veáis sus partidas, que veáis cómo juega, veáis su estilo, que le sigáis y que nada, y que desde aquí le mandamos un saludo y mucha suerte en los siguientes torneos. Así que nada, gracias por estar aquí, por seguir este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.